Buenas tardes, alumnos del quinto año de secundaria. Soy el profesor Eli Machado. Ya, bueno, me han conocido casi una semana nomás. Y espero que ustedes se encuentren muy bien de salud ahí en sus casas. ¿Ya? Hoy vamos a trabajar un tema muy bonito, que es referente a la literatura griega. Cuando nosotros escuchamos hablar del talón de Aquiles, que es el punto débil de una persona, o de repente cuando te mencionan a Hércules, que es un ser, un semidios, o a Perseo, o a Teseo, ¿no? A la Gorgona, o Medusa, a Zeus, Poseidón, a los dioses, ¿no? A los titanes, cómo se dio el origen del universo. La literatura griega mucho se basa en lo que es la mitología. La mitología es la creación del universo, la creación de la vida, la creación del todo, ¿correcto? Entonces, para ello se basa mucho a lo que son los dioses, ¿correcto? La literatura griega se dice que apareció en el siglo XIII hasta el siglo XII a.C., podemos apreciar acá. La literatura griega es la cuna de las civilizaciones de Occidente, ¿correcto? Es donde se origina lo que es la literatura, que luego de ahí pasa ya hasta nuestros tiempos, ¿correcto? Llamada también edad heroica. Heroica, ¿por qué? Porque había muchas batallas para ganar territorios, ¿correcto? Se inicia toda esta literatura, la literatura griega, se dice que se inicia con lo que son los poemas homéricos. Entre ellos tenemos las epopeyas, que son la Ilíada y la Odisea, escritas por Homero. Cuando yo digo poemas homéricos y hablo de las epopeyas, epopeyas es un subgénero literario. ¿De quién? Del género épico, ¿correcto? Decimos nosotros que las epopeyas, la Ilíada y la Odisea dan origen a la literatura griega. ¿Ya? En estas dos obras nos narra o nos habla de la batalla que hubo entre griegos y troyanos, ¿correcto? Y también la intervención de algunos dioses, algunos que estuvieron a favor de los griegos, otros que estuvieron a favor de los troyanos, excepto Zeus, porque Zeus, él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que Grecia, los griegos iban a ganar, iban a derrotar Troya, ¿correcto? Los temas están referidos mucho entre el hombre y los dioses, como yo les estoy diciendo. Mucho se relaciona el hombre con los dioses. Ahí tenemos al dios Prometeo, el cual él es el dios de la humanidad. Se dice que Prometeo veía a la humanidad viviendo como unos cavernícolas. Entonces Prometeo, como era el dios de la humanidad, él va al Olimpo, roba el fuego de los dioses y le da a los seres humanos. Entonces los seres humanos empezaron a civilizarse, ¿correcto? Entonces, al ver esto, Zeus se molesta, efectivamente se molesta, ¿no? Entonces manda a llamar a ese dios que ha desobedecido y ha robado el fuego de los dioses. Llega Prometeo al lado de Zeus y le explica, ¿no?, que va a ser castigado. Entonces Prometeo es encadenado a una roca con unas cadenas, la cual iba a estar encadenado ahí toda su vida. Pero uno de los castigos, de los peores castigos, era de que, como Zeus representa también a un águila, el águila iba a venir todos los días y le iba a comer los intestinos, el hígado, las vísceras, ¿correcto? Pero como es un dios, es inmortal. Su cuerpo se regeneraba nuevamente. Al día siguiente nuevamente venía el ave y se comía nuevamente las vísceras. Al ver todo este sufrimiento, Zeus siente un poco de pena y manda que lo suelten, pero manda a Hefesto, quien es el dios de los herreros, también conocido como Vulcano, manda que con la cadena y con la piedra haga algo para que Prometeo siempre esté atado a Zeus. Entonces,
Hefesto, el dios del fuego de los herreros, hace con la piedra, lo reduce y con las cadenas hace un aro, en la cual introduce la piedrita ahí junto, la une junto al aro. Entonces le entrega a Zeus. Y Zeus le dice a Prometeo que él le va a ser fiel y le va a servir hasta cuando termine todo, ¿no? Y entonces le coloca ya en forma de ese anillo, con la piedrita ahí. El anillo se formó por las cadenas que le quitaron a Prometeo y le coloca en el dedo a Prometeo. Es una unión, significa un lazo, ¿correcto? Es como cuando las personas se casan, como los unen por medio de un anillo, ¿no? Que significa la unión. Entonces de ahí viene la mitología, esa es la literatura, ¿ya? Entonces, decimos nosotros que muchos los hombres estamos relacionados con lo que son los dioses. ¿Por qué? Porque se dice que gracias a los dioses nosotros existimos en la tierra. Esa era la creencia de la literatura griega, ¿correcto? Tenemos nosotros acá a Homero, que se dice que es el genio de la literatura universal, con él se crea, considerado como el más grande de los poetas griegos. No se sabe aún con seguridad dónde nació. Muchos dicen que nació en Grecia, otros dicen que nació en Atenas, otros dicen que nació en diferentes sitios de los pueblos de Grecia, ¿correcto? En Tebas, en Corinto, pero exactamente no se sabe dónde nació. Heródoto, un personaje también de la literatura antigua, Heródoto dice que en el 850 a.C. y en el 1102 a.C. existió Homero. Algunos dicen que Homero existió 25 años después, nació después de la guerra que hubo entre los griegos y los troyanos, después de la guerra de Troya. Otros dicen que no, que fue después de 50 años. El nombre Homero le dieron de distintas denominaciones. Se dice que Homero era un anciano ciego, entonces fue ciego, poeta, recopilador o rapsoda. Muchos decimos que en el tiempo de Homero, cuando él vivía, todavía no se descubría lo que era la escritura. Entonces él lo decía o narraba de manera oral, ¿correcto? Entonces se dice que él fue un juglar. Un juglar son las personas que van narrando hazañas de héroes o historias que pasan de pueblo en pueblo. Y se dice que Homero fue un juglar también, ¿no? Dentro de su producción literaria, bueno, las dos obras más conocidas a nivel mundial es la Ilíada y la Odisea, ¿correcto? También tenemos acá, he puesto 3 más, que son los epígonos, la Tebaida y la Batrocomiamaquia, que significa la guerra entre ranas, sapos y ratones, ¿correcto? Vamos resaltando un poco lo que es la obra de Homero, las dos obras universales de Homero, que es la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea, ambas hablan de la guerra de Troya, ¿correcto? Los 10 años que duró la guerra de Troya entre los griegos y los troyanos. En la obra La Ilíada nos habla de uno de los personajes llamado Aquiles. Aquiles es un semidios. ¿Por qué motivo? Porque es hijo de dioses y de humanos. Su madre fue la diosa Tetis y su padre fue el soldado Peleo, ¿correcto? Peleo. Entonces él era un semidios. Cuando él va a la guerra de Troya, ¿ya? Antes de que él vaya, habla con su madre Tetis, y su madre Tetis le regala una armadura hecha por Hefesto, ¿correcto? Que era impenetrable, no podían herirlo así nomás. Ocurre de que, según la mitología, se dice que cuando Aquiles estaba
recién nacido, su madre lo quiso hacer inmortal y lo sumergió en las aguas del río Estigia, pero se olvidó de mojarle el talón del pie, ¿correcto? Lo tomó de los pies y lo introdujo en el río Estigia, y él se volvió inmune a todo lo que puede pasar, pero su punto débil era su talón, porque no había sido mojado, ¿correcto? Entonces, Aquiles llega a la ciudad de Troya junto con su ejército, ¿ya? Y él lucha, él pelea, porque la gente los soldados se sentían motivados cuando él estaba ahí. Cuando Agamenón, rey de todo, ¿ya? Rey de todo, rey hasta de Aquiles, cuando Agamenón también llega, le quita a su esclava que él había tomado prisionera en uno de sus enfrentamientos, una esclava troyana, le quita a esta esclava, a Briseida. Entonces cuando Agamenón le quita, Aquiles ya no quiere pelear. Dice, no, si tú no me devuelves mi esclava, yo no voy a pelear. Agamenón, como es prepotente, no es el rey de todo, a él le da igual, no le hace caso. Lo que ocurre, que cuando ellos salen a pelear, sale el ejército a pelear, no se sentían motivados y son derrotados por los troyanos en el primer combate. Entonces, se ve la obligación a Agamenón de devolverle a la esclava a Aquiles. Una vez que de vuelta, Aquiles nuevamente sale a pelear, sale a luchar. Uno de los temas de la Ilíada es la cólera de Aquiles. ¿Por qué motivo? Aquiles tenía a un gran amigo llamado Patroclo. Eran muy amigos. Ocurre de que cuando Aquiles no quiso luchar, Patroclo se puso su armadura y salió a combatir. Y justo se encuentra con el príncipe Héctor, el cual tuvieron un enfrentamiento y Héctor pensaba que era Aquiles y le da la muerte. Entonces, cuando ya llegan nuevamente al pueblo, al lugar donde estaban hospedados los griegos, Aquiles se da cuenta y se entera de que había fallecido su mejor amigo. En ese tiempo a los muertos le ponían 2 monedas en los ojos, porque decían que en el otro mundo, en el mundo de los muertos, tenía que venir un barquero de los muertos, y le tenías que pagar para que te pueda trasladar a otro lado, ¿correcto? Entonces ahí es donde Aquiles entra en cólera y se va a buscar a Héctor, al príncipe Héctor, y le da muerte, y lo ata de los pies y lo arrastra por todas las murallas de Troya, ¿correcto? Las murallas de Troya eran impenetrables, no podían entrar así nomás, eran unos muros altos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Después de la muerte de Héctor, ¿cómo hacer o cómo hicieron los griegos para ingresar? Al ver que los griegos ya no podían más, aparece otro personaje llamado Ulises, o también conocido como Odiseo. Una de sus características de Ulises es su astucia. Decía que él podía engañar hasta el zorro, y eso que el zorro representa la astucia. Entonces él hace y dice, ¿no?, a los demás que hagan un caballo de madera, en la cual ellos se iban a esconder ahí para que puedan entrar, y ellos iban a decir que están por vencidos y que se habían ido. Entonces los troyanos, al llegar a las orillas y ver que no había ninguna embarcación griega ya, y solamente un caballo de madera, ven ellos que ese caballo lo habían dejado como un trofeo ya de guerra para ellos, porque habían ganado, supuestamente. Introducen al caballo de Troya en la ciudad, hacen una fiesta, todos ebrios, dormidos, y empiezan los griegos a descender de ese caballo que se habían escondido. Al descender, abren las puertas de Troya, entran los griegos y empieza la matanza, como dice, empieza la destrucción de Troya. Se le entrega a un personaje llamado Eneas
se le entrega la espada de Troya para que él huya con un poco de gente, para que huya, y él pueda formar una nueva nación. Eso ya lo vamos a ver después, la historia de Eneas, porque se dice que Eneas fue quien fundó Roma, ¿correcto? Ya lo vamos a ver después. Después de la batalla que hubo, que destruyeron todo Troya, ya todos los soldados, los del alto mando, ya empezaron a irse a su sitio y a su lugar. La guerra duró 10 años, ¿correcto? Ahora, ahí es donde París, el príncipe París, hermano de Héctor, le da muerte a Aquiles. ¿Por qué? Porque él se entera cuál era el punto débil de Aquiles, y era su talón. Y París era muy hábil con el arco y la flecha. Él mucho entrenaba con ella. Entonces, París le dicen cuál es el punto débil, y en una de esas luchas que tiene, él le dispara una flecha. Según la mitología, se dice que el arco y las flechas que utilizó habían pertenecido al semidios Hércules, ¿correcto? Porque eran unas flechas envenenadas. Y según la mitología, cuando el semidios Hércules mata a su familia, como castigo le hacen que haga 12 trabajos. Se conoce como los trabajos de Hércules. En uno de esos trabajos, él lucha contra un monstruo llamado la Hidra, en la cual al cortarle la cabeza, su sangre era venenosa, ¿correcto? Y él, al saber eso, moja todas sus flechas en la sangre de la Hidra y se vuelven flechas venenosas. Dice la mitología, se dice de que París consiguió este arco y estas flechas envenenadas, y con ella fue la que mató a Aquiles, ¿correcto? Una vez terminado ello, quedaban ahora algunos personajes, algunos héroes, y dentro de ellos, como les dije en un momento, quedaba Ulises. Ulises era, ahí hablamos ya, la Ilíada queda ahí, ahora hablamos de la Odisea. ¿De quién? De Ulises, conocido como Odiseo. ¿Por qué hablamos de él? ¿Qué tuvo que ver? Él fue el que le incentivó a hacer el caballo de Troya por su astucia, sino que lo que él tuvo de malo fue que él reta a los dioses diciendo de que él ha podido derrotar Troya sin ayuda de nadie, algo que molestó a los dioses en ese entonces, ¿no? Y el dios Poseidón no lo dejó regresar a su hogar, a la isla de Ítaca. Demoró 10 años para regresar a la isla de Ítaca. Cuando él salió de Ítaca, dejó a su hijo recién nacido Telémaco. 10 años de la guerra, más 10 años, 20 años, su hijo ya era una persona mayor, joven, ¿no? Una persona en el cual ya ahí hablamos también de la telemaquia, que eso también ya lo vamos a hablar después de todo ello, para que sepan un poco más. Entonces Odiseo al Ulises, ¿no? Al desafiar a los dioses, le impiden que él llegue a Ítaca, a su tierra. Pero en el transcurso se dice Odisea, ¿por qué? Porque pasa un sinfín de cosas malas, ¿no? Porque él pierde a sus hombres, devorado por algunos seres mitológicos, escucha el canto de las sirenas, se enfrenta contra los hijos de Zeus, que son los cíclopes, ¿no? Los cíclopes. En la isla de los cíclopes, cuando él llega, él usa también su astucia. Ya todo el mundo sabía quién era Ulises, que había sido castigado por los dioses por desobedecerlos. Entonces él no decía su nombre. Cuando él llega a la isla de los cíclopes, entra a una cueva, y en la cueva empiezan a alimentarse, pero sin darse cuenta que ahí vivía un cíclope llamado Polifemo, hijo de Zeus. Cuando Polifemo ingresa, cierra esa cueva, y el cíclope, él devoraba a las personas, comía carne humana, ¿correcto? Se alimentaba de ello. Entonces el cíclope empieza a comerse a cada uno de sus soldados de Ulises. Y a Ulises le dice, a ti te voy a comer al final.
era llamado un don hospitalario, que a él lo iba a comer al final. Pero el cíclope, Polifemo, quería saber el nombre de Ulises. Y le dice, ¿tú cómo te llamas? Le dice, yo me llamo Nadie, le dice. Ah, entonces a Nadie me lo comeré después, al último. En eso que él le dice, Ulises le dice, te voy a preparar un néctar, el néctar que tienen esas uvas, que sale un vino muy delicioso, que es lo que toman los dioses. Entonces Polifemo empieza a tomar el vino que empiezan a preparar, toma y toma y toma, y se queda y se marea. Al quedarse dormido, Ulises con sus hombres, ¿no?, hacen un plan para escapar. ¿Cómo escapar si él había movido una roca grande para tapar la cueva? Entonces agarran un palo grande, le sacan punta, lo ponen a la ceniza, lo queman, y con ayuda de los demás hombres levantan y le introducen en el único ojo de los cíclopes, el único ojo. Entonces él grita de dolor, de desesperación y de ayuda. Abre la cueva, grita, ellos empiezan a escapar, los soldados, y él empieza a gritar y dice, hermanos, ayúdenme, porque nadie me ha lastimado, nadie me ha engañado. Entonces los demás cíclopes, al escuchar que él decía, nadie me ha lastimado, nadie me ha traicionado, etc., ellos pensaban que Polifemo está loco, ¿no?, porque está diciendo nadie, y está que se queja. Entonces ese demuestra la astucia de Ulises en ello, ¿correcto? Cuando Ulises ya escapa de la isla de los cíclopes, aparece por la isla por algunas islas de algunas diosas también, ¿ya? Cuando Ulises llega a Ítaca por fin, después de 10 años, que ya se cansó el dios Poseidón de castigarlo, lo deja naufragar, y llega a la isla de los Feacios, ¿correcto? El rey de los Feacios le ayuda, le da una embarcación y hace que su gente lo lleve a Ítaca. Cuando él llega a Ítaca, se encuentra con la diosa Atena, y Atena lo convierte en un anciano, porque en su casa había sido invadida por personas con malas intenciones, con personas que se querían casar con Penélope, la esposa de Ulises. Ya que no había un rey, un gobernante en Ítaca, pues la esposa tenía que casarse con alguien para que pueda seguir gobernando, ¿no?, ser gobernado por un hombre. Entonces, cuando él llega, él lo iban a matar si él llegaba y decía estoy vivo, porque a él lo daban por muerto. Entonces aparece en forma de un anciano, un mendigo. Lo llevan hasta la puerta de Ítaca, ingresan y ve todo cómo estaba su pueblo. Estaba todo estaba de pies y cabeza, todo estaba mal organizado y todo ello. Correr con los pretendientes de su esposa, ¿no? Entonces, él al ver todo ello, él con su gente de confianza, que los únicos que sabían que él era Ulises, que estaba vivo, arman un pequeño encuentro, ¿ya?, en la cual tenían que, en un salón, habían puesto 12 hachas, y el hacha tenía un círculo, en la cual era un reto que todos debían de pasar. Con un arco y una flecha tenían que atravesar las 12 hachas, ¿correcto? Pero nadie podía hacerlo. Ulises se levanta, así en forma de anciano, recoge el arco, las flechas, encaja todo y lanza. Cuando la gente vio y volteó a ver quién había sido, Ulises había recuperado su forma normal. Y todos se quedan sorprendidos, y ahí es donde hubo una matanza. Ulises se venga de todos y empieza a matar a uno por uno.
Ya al final nuevamente se reencuentra con su esposa. Pero ahí se ve la fidelidad y el amor, porque su esposa, cuando no llegaba su Ulises, ella a los pretendientes le dijo, ¿saben qué? Voy a tejer yo un manto. Cuando yo termine el manto de tejerlo, voy a escoger a uno de ustedes. Pero ella empezaba a tejer en la mañana y en la noche lo destejía. Y así nunca iba a terminar de tejerlo. ¿Correcto? Entonces, es ahí ya cuando la descubren, ¿no? Rompen el manto y todo ello. Pero al final, como le digo, después de toda esa matanza que hubo, que Ulises exterminó a todos sus enemigos pretendientes de su esposa, ellos se encuentran en su lecho, se encuentran y bueno, ahí se ve el amor y la fidelidad, ¿no? Eso se ve en la obra La Odisea. Y ambas, la Ilíada y la Odisea, son obras universales, son obras en las cuales hasta hoy en día siguen siendo una de las primeras y las mejores obras de la literatura. Bien, muchachos, espero que les haya interesado la clase, les haya quedado claro algunas cosas. Les estoy enviando ahí lo que es una pequeña información del marco teórico para que ustedes puedan estudiar. Y también una pequeña práctica para que la desarrollen. Al desarrollar la práctica, yo sé que todavía no pueden subir información o las prácticas a la plataforma. Voy a querer que la desarrolle. Si tienes impresora, saca la impresa, desarrollala, le tomas una foto y me la envías a mi WhatsApp. Pero si por A o B no tienes impresora, hazlo en la computadora y mándalo a mi correo electrónico, que ahí lo he puesto también. Y si tanto será que tampoco no tiene de repente otra cosita, ¿cómo le puedo decir? Que desarrollas en la computadora y no ingresa de repente en el internet, lo otro, le tomas una foto con el celular a la pantalla de la computadora donde está tu tarea y me la mandas, por favor. Tómenlo con calma, lean, tranquilos, que no los estoy presionando. Por favor, espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima. Cuídense muchachos, lávense las manos y hagan caso a sus padres. Hasta luego.